11 de marzo de 2026. Día 39. 5 semanas y 2 días desde que Nancy Guthrie desapareció de su casa en Catalina Foothills, Tucson, Arizona, en la madrugada del 1 de febrero de 2026. Y en ese día 39, 6 de los analistas forenses y exagentes del FBI con más tiempo en cámara en el caso convergieron con el análisis más completo disponible sobre el único eje que divide todas las teorías circulantes en dos grupos imposibles de reconciliar entre sí. ¿Fue el sospechoso del video del porche el que eligió a Nancy? ¿O fue enviado por alguien que ya la había elegido? Esa pregunta es el eje de todo. Porque si el sospechoso eligió a Nancy, las teorías del ladrón de oportunidad, el robo que salió mal y el crimen al azar tienen espacio para sobrevivir con las modificaciones que la evidencia requiere. Pero si el sospechoso fue enviado, si alguien más tomó la decisión de que Nancy Guthrie era el objetivo y contrató al hombre del video del porche para ejecutar esa decisión, entonces el sospechoso del video no es el autor intelectual del crimen, es el operador, el sicario, el brazo ejecutor de alguien que en 39 días no apareció en ninguna pista verificada, en ningún arresto, en ninguna detención, y que sigue en libertad mientras el FBI procesa la evidencia que puede llevar primero al operador y solo entonces, a través del operador, al autor intelectual. El análisis forense Joseph Scott Morgan, que en News Nation describió su carrera completa como un argumento contra el secuestro por rescate puro, fue el más directo de todos los analistas sobre por qué la teoría que unifica el sicario y el cartel, con el eje de la extorsión y el abuso de ancianos, es la que mejor describe el conjunto de evidencia disponible. 0. Ese fue el número que Morgan le dio a Brian Entin cuando le preguntó cuántos casos puramente motivados por rescate había trabajado en su carrera en Atlanta y Nueva Orleans, en toda su carrera en forensía criminal. 0 casos donde el único motor fuera el rescate, porque el rescate, según Morgan, no es un motivo puro. Es una capa de justificación que cubre un motivo más básico. Y el motivo más básico disponible en el caso Nancy Guthrie, según Morgan, es la combinación de extorsión y abuso de ancianos, que define exactamente el tipo de crimen que los analistas forenses reconocen cuando ven a una mujer de 84 años sola en una casa de alto valor en un vecindario de Tucson, siendo tomada en la madrugada por un hombre con mochila, guantes y walkie-talkie. La gente aprovecha a los ancianos porque saben que tienen dinero, y se abalanzan sobre ellos en su casa y los arrebatan de ahí, o hacen cosas terribles como asesinato dentro de la casa. Esa descripción de Morgan sobre el patrón de los crímenes de abuso de ancianos que él ha trabajado en su carrera no es abstracta. Es la descripción específica de alguien que vio ese patrón repetirse suficientes veces como para reconocerlo cuando aparece en un caso nuevo. Y en el caso Nancy Guthrie, el patrón que Morgan reconoce es el del objetivo elegido por su valor financiero percibido, combinado con su vulnerabilidad física real. Nancy Guthrie tiene 84 años. Vive sola en una casa de $1 millón en Catalina Foothills y es la madre de Savannah Guthrie, la coanfitriona del Today Show de Annie Beche, que en 2025 renovó su contrato con la red por una cifra que los medios de entretenimiento cubrieron con suficiente detalle como para estar disponible en una búsqueda básica de Google. Cualquier persona que supiera que Nancy es la madre de Savannah
y que supiera que Savannah tiene los recursos para pagar lo que un secuestrador de su madre podría exigir, tenía el perfil de objetivo más completo disponible en el vecindario de Catalina Foothills, y Morgan articuló el tipo de conocimiento local que convierte ese perfil abstracto en un objetivo operacional específico. Ella es un objetivo mucho más valioso para ellos si tenían conocimiento previo de quién era su madre. Y si creen que pueden obtener algo de ella, creo que eso proviene del conocimiento local. Conocimiento local. Esas dos palabras conectan directamente con la descripción que Aldin Meister le dio a Brian Entin sobre el hombre encorvado con la gorra baja del 11 de enero. El hombre que echó un buen vistazo largo a la calle de Nancy desde el punto que Aldin vio desde la ventana de su baño. El hombre que tenía suficiente conocimiento local para saber en qué calle vivía Nancy, pero que todavía necesitaba estudiar la geografía de la propiedad específica para identificar la posición de las cámaras y los puntos ciegos del vecindario. Y entonces, Morgan planteó la segunda teoría que el analista forense más directo del caso produjo en esa semana. No el sicario enviado desde fuera, algo más cercano. Es el nieto de alguien que podría estar en el vecindario y que tiene conocimiento que ha estado hablando de esto por un periodo prolongado de tiempo. Me pregunto si es relacionado con pandillas. Me pregunto qué están examinando en relación a las asociaciones de pandillas en el condado de Pima, porque esto huele a esto, en relación a dirigirse a ella. Las asociaciones de pandillas en el condado de Pima. Esa es la teoría de Morgan sobre el vector de acceso que conecta al sospechoso del video del porche con el conocimiento local que el crimen requería. No un cartel de nivel federal con operaciones internacionales. Las pandillas locales del condado de Pima, que tienen presencia documentada en el área de Tucson y que tienen exactamente el tipo de red de inteligencia de vecindario que puede producir información sobre quién vive sola, quién tiene dinero y cuya hija famosa puede ser una palanca de extorsión. El cartel como teoría alternativa tiene el problema que Coffin Duffer identificó con la evaluación más técnica disponible. Los secuestros de carteles generalmente involucran represalias, deudas o disputas dentro de las redes criminales. Ninguno de esos indicadores surgió en el caso Nancy Guthrie en 39 días. No hay deuda de la familia Guthrie con ningún cartel. No hay disputa que produzca el tipo de represalia que las organizaciones criminales transnacionales ejecutan. Y el jet privado de las 4:45 de la madrugada del 1 de febrero hacia Puerto Vallarta, aunque geográficamente sugestivo, no tiene ninguna conexión verificada con el caso. Pero la pandilla local con conocimiento de vecindario, con acceso a un operador que puede ejecutar el plan sin ser el autor intelectual, y con la motivación de extorsión que Morgan identificó como el motor más común en los crímenes de abuso de ancianos que él trabajó en su carrera, tiene la evidencia del caso más directamente apuntando hacia ella. Y entonces, la teoría de la exagente del CIA y exagente del FBI Tracy Walder sobre lo que la mochila llena del sospechoso del video del porche contiene. Walder no vio una mochila de robo en el video. Vio una mochila de operación. Una mochila que llegó llena porque lo que iba adentro no era para sacar artículos de valor de la casa de Nancy. Era para meter artículos de control sobre Nancy. Creo que está llegando con cosas para someterla. Tal vez incluso mantas o lonas para ponerla en ellas.
No quiero parecer excesivamente mórbida o gráfica, pero cosas como bridas, cinta adhesiva, cosas para someterla. Eso es lo que creo que está en la mochila. Bridas, cinta adhesiva, mantas o lonas. Esa descripción del contenido de la mochila de 25 litros Ozark Trail que el FBI identificó como la mochila del sospechoso en su comunicado del 10 de febrero es la descripción de un equipo de operación, no de un equipo de robo. El ladrón que sale de una casa con artículos robados llega con la mochila vacía para llenarla adentro. El operador que llega con Nancy, como el único objetivo, llega con la mochila llena, porque lo que necesita para controlarla tiene que llegarlo con él desde afuera. Y la exagente especial del FBI Maureen O'Connell añadió el análisis más perturbador disponible sobre lo que el patrón de sangre en el umbral de la puerta de Nancy dice sobre cómo el sospechoso sacó a Nancy de la casa con el equipo de la mochila activo. Dudo que haya caminado porque no había vacíos. Si el patrón de la sangre está concentrado aquí, pero la esfera tiene este tamaño, es redonda, habría un vacío aquí de un pie o de otro pie o de algo. No parece haber ningún vacío. No hay vacíos. Esa observación de O'Connell sobre el patrón de sangre en el umbral es el análisis forense más técnico disponible sobre cómo Nancy salió de su casa. No caminando, sin el movimiento de piernas que dejaría interrupciones en el patrón de sangre continuo que el sheriff confirmó en el umbral. Envuelta en algo, cargada. Para mí, en mi mente, está envuelta en algo, y la están cargando hacia afuera. Cargada hacia afuera, envuelta en algo, en las lonas que Walder identificó como el contenido más lógico de la mochila llena, sin el movimiento de piernas que dejaría vacíos en el patrón de sangre, sin el rastro de alguien que camina, con el patrón de sangre de alguien que sangra mientras es transportada, sin contacto de sus propios pies con el suelo. Jim Clemente discrepó con esa interpretación con el argumento forense más técnico posible sobre la relación entre el envoltorio y la dispersión de sangre. Si estaba envuelta, no verías eso. Quiero decir, si estaba envuelta y todavía está salpicando sangre, entonces no estaba bien envuelta. Pero la diferencia entre O'Connell y Clemente no es una diferencia de conclusión sobre lo que le pasó a Nancy. Es una diferencia de mecanismo sobre cómo fue transportada. Ambos concuerdan en que Nancy salió viva y sangrando. El debate es si salió envuelta o caminando con asistencia. Y la teoría de la obsesión, la que el exagente del FBI que habló con Newsweek planteó con la frase más incómoda disponible sobre el tipo de motivación que puede generar la visibilidad nacional de Savannah Guthrie como figura pública. Alguien que estaba molesto con algo que Savannah Guthrie había hecho o tenía alguna obsesión con ella. La obsesión con Savannah como vector de acceso a Nancy. No por el dinero, por el daño. El tipo de motivación que los casos de acecho y violencia, motivada por celebridades, produce cuando alguien con capacidad para planificar y ejecutar decide que la manera más efectiva de dañar a una figura pública que no puede ser alcanzada directamente es a través de la persona más cercana y más vulnerable de esa figura pública. Nancy Guthrie, 84 años, sola en una casa en Catalina Foothills, la persona más vulnerable del entorno inmediato de Savannah Guthrie, y la persona cuya desaparición produjo exactamente el efecto que alguien obsesionado con dañar a Savannah habría anticipado. Savannah fuera del aire. Savannah en Tucson. Savannah llorando en la televisión nacional.
Savannah diciendo que no sabe cómo volver, pero que no sabe cómo no volver. 6 teorías. El sicario enviado por la pandilla local, el cartel con ruta de escape hacia México, el operador de extorsión y abuso de ancianos con conocimiento local, el robo que salió mal, el golpe profesional, la obsesión con Savannah, y entre las 6, el eje que las divide en 2 grupos que no se pueden reconciliar entre sí. ¿El sospechoso eligió a Nancy o fue enviado? Porque si fue enviado, el sospechoso del video del Porsche es solo el primero de 2 o más personas que la investigación necesita identificar. Y el segundo, el que tomó la decisión, el que tiene el conocimiento local que Morgan identificó, el nieto del vecindario o el líder de pandilla local, o el obsesionado con Savannah que contrató al operador, sigue libre mientras el FBI procesa la evidencia que puede llevar primero al operador y solo después, a través del operador, al autor intelectual. Nancy Guthrie tiene 84 años, lleva 39 días desaparecida. Fue cargada envuelta en algo según O'Connell. La mochila llena tenía bridas y cinta adhesiva según Walder. Morgan trabajó 0 casos de rescate puro en su carrera. Y el conocimiento local que eligió a Nancy como objetivo, ya sea de pandilla, de cartel, de obsesión o de alguien en el vecindario que habló demasiado, sigue sin un nombre público. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos, para quien sepa quién tomó la decisión de que Nancy Guthrie era el objetivo. Tráiganla a casa.